Hoy da la charla el doctor Rodolfo Borsi, también profesor del Departamento de Física. Bueno, el título de la charla es Simulaciones computacionales de experimentos en sistemas frustrados. Bueno, también nos habías dicho que era spin en hielos. Sí, hielos de spin, sí. Así que nada, cuando quieras. Perfecto. Bueno, entonces, les comento brevemente algunas cosas sobre el sistema frustrado, qué sé yo. Tómenlo como una oportunidad para aprender, como si fuera una clase, digo yo, pero claro, no es una clase, ¿no es cierto? Y vamos a ver, digamos, de vuelta, tienen derecho a no entender lo que digo. La idea es ir como planeando, flotando, más que hacer pie en el fondo del estanque, ¿sí? Entonces les voy a contar algo sobre materia condensada. No voy a suponer demasiadas cosas, voy a intentar decir cuando es algo que ustedes, digamos, si cursaron tal cosa deberían saber esto. Y si no me creen, ¿no es cierto? En este momento, me creen durante esta hora, después desconfían todo lo que quieran. Algunas cosas de materia condensada, competencia entre orden y caos, y un concepto clave en materia condensada. Uno suele entender un sistema como a temperatura cero, un sistema vacío, y lo que hace la temperatura es generar excitaciones, ¿sí? Así lo pensamos siempre, ¿sí? En materia condensada, un sistema material es un vacío y sus excitaciones. Vamos a hablar de sistemas frustrados. Quizás sea la primera vez que escuchen hablar de sistemas frustrados. No voy a hablar de sistemas frustrados en general. Voy a usar a un tipo particular de sistema frustrado, los hielos de spin, como ejemplo. Y todo lo voy a hacer en base a estos hielos de spin. Vamos a ver primero cuál es el vacío de este sistema. Vacío les tiene que sonar raro, ¿no es cierto? Como si es materia condensada, está lleno de materia. Bueno, sí, por supuesto, pero uno dice que a temperatura cero está vacío. ¿Vacío de qué? Vacío de excitaciones. Si quiere, como un semiconductor, ¿no es cierto? Quizás han escuchado hablar de semiconductores. A temperatura cero no hay portadores. ¿Cómo que no está lleno de electrones? Sí, pero no conducen, ¿no es cierto? Cuando uno levanta la temperatura, uno crea electrones. Y bueno, esas son las excitaciones de un semiconductor. ¿Se entiende cómo es la idea? Por supuesto que está lleno de cosas, pero no está lleno de las cosas que nos interesan, ¿sí? Es como si no estuviera en cuanto a la conducción de electricidad en ese caso. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el vacío. Voy a hablar sobre una transición de fase topológica. Está en plural, pero voy a mencionar una, ¿sí? Y finalmente vamos a hablar un poco de cuáles son las excitaciones de estos sistemas, de los hielos de spin, que resultan ser, bueno, cosas que se parecen a cargas magnéticas, ¿sí? Voy a hablar un poco, claro, si tengo cargas magnéticas puedo pensar como si fueran iones magnéticos, digamos así, puedo pensar en hacer, qué sé, como el cloruro de sodio, pero magnético, ¿no es cierto? Nuevas fases magnéticas. Bueno, vamos a hablar un poco de ellas y también propiedades magnéticas y eléctricas acopladas. Esto es demasiado ambicioso. Si yo voy a estar corriendo cuando llegue, y sí que llego, así que, digamos, si llego lo menciono, si no. ¿Cómo lo pensé a esto? Es dar una introducción que se entienda y como una base razonable y mencionar, ¿sí?, qué es lo que hicimos en algunos trabajos de diploma. No cómo lo hicimos, sino qué hicimos, ¿sí? ¿Qué hicimos? Claro, evidentemente el tiempo no da para todo y tampoco la paciencia de ustedes da para todo, ¿sí? Ante la duda o ante el interés me mandan un mail y me dicen, che, debe tener el PDF, ¿no? Porque hizo la tesina con vos. Me mandás el PDF y yo se lo mando y ahí pueden ver cómo es que se hizo. ¿Se entienden? Entonces, de vuelta, yo voy con una introducción más o menos lenta y polenta sobre esto y lo otro simplemente lo menciono, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver si funciona. Vamos con la introducción. Entonces, la pregunta disparadora es, ¿quién es el responsable de que existe el orden? Y la respuesta es natural, ¿no es cierto? Siempre hay un ser superior que causa el orden, ¿no es cierto? Por lo menos fuera de equilibrio, si mi pieza está ordenada es porque la ordenaron mis viejos, ¿no es cierto? No hay otra explicación. Fuera de equilibrio siempre hay un humano ordenando, limpiando las estaciones de tren, las estaciones de subte, ¿no es cierto? En equilibrio, sin embargo, hay otra respuesta. Cuando tengo un sistema sumergido en un baño térmico que mantiene a mi sistema a temperatura T, entonces lo que ordena
Buenas. Buenas. Lo que se decide si mi sistema va a estar ordenado o no, es quién gana la guerra, ¿no es cierto? La guerra es entre la energía y la entropía y el árbitro, porque es un árbitro, si quieres un partido, ¿no? El árbitro es la temperatura, ¿no es cierto? Ambas compiten intentando hacer que F sea mínima. Nos damos cuenta que hay dos formas de hacer que F sea mínima. Una haciendo que U sea chica, y como que hay un signo menos, otra es haciendo que S sea máxima. Ustedes, no, mentira esto. A mí me dijeron que la entropía siempre quiere ser máxima. No, para un sistema cerrado, eso lo aprendieron en Física General 2, y casi seguro todos la cursaron. Para un sistema cerrado la entropía quiere ser máxima, pero esto no es un sistema cerrado, esto es un sistema acoplado a un baño térmico. Acoplado que sí puede intercambiar energía. Y ahí es donde la temperatura se hace el árbitro, ¿no? Esto tiene que ser mínimo. Noten que si T es muy baja, imaginemos 0. ¿Para qué voy a maximizar S si de acá no voy a poder achicar nada de F? ¿Se entiende? Si T es muy baja, no me conviene aumentar el desorden, es decir, no me conviene aumentar la entropía. Lo que me conviene hacer es bajar la energía. ¿Cómo bajo la energía? Bueno, imaginémonos que tengo una molécula de agua. Bueno, son como un rompecabezas, ¿no es cierto? Y la energía no es igual. La orientación relativa me dice, bueno, hay configuraciones con menor energía. Esencialmente es un rompecabezas que cuando bajo la temperatura se arma solo. Miren, si no me creen, ¿no es cierto? Esto es un rompecabezas que una persona no podría armarlo, ¿no es cierto? Ahí los padres no tienen nada que hacer. ¿Sí? Es lógico pensar, en analogía con los padres, que hay una entidad superior que los hace, ¿no es cierto? ¿Cómo no pensarlo? Bueno, sin embargo, creemos que no hace falta ninguna entidad superior para hacerlo. Simplemente la batalla entre estos dos, el que dice, mirá, cuando pierda ese, van a pasar cosas de este estilo. Entonces, bueno, yo soy, qué sé yo, en los cursos siempre intento hablar del orden, ¿sí? Al bajar T aparecen nuevas formas de orden, superconductividad, ferroelectricidad, bueno, no es de eso de lo que vamos a hablar hoy, de nuevas formas de orden. Vamos a hablar, si ustedes quieren, de nuevas formas de desorden, ¿sí? Que ocurren aún a temperaturas muy, muy bajas. Entonces, voy a ilustrar un poco. ¿Quieren pasar, chicos? Sí. Gracias. Ilustrar un poco esto que decíamos recién. Eje temperatura, a temperaturas altas tengo un gas desordenado, no tengo ni idea dónde están las moléculas, están totalmente descorrelacionadas, muevo uno y a las otras no les importa. Descorrelacionado, desordenado, isotrópico y homogéneo. Si bajo la temperatura, ya el desorden no paga, ¿no es cierto? Me conviene minimizar, ahí es cuando tengo el rompecabezas que se arma solo. Cloro, sodio, por ejemplo. ¿Y quién los ordenó así? Solo, el rompecabezas solo se armó para hacer que la energía sea mínima. No voy a poner un más al lado de un más, ¿no es cierto? Voy a poner un más al lado de un menos. Eso es lo que hace que se forme esto. No es el protagonista de la clase, no es el protagonista de la charla. El protagonista de la charla está acá en el medio, ¿sí? Es un sujeto, el líquido, que está correlacionado. ¿Qué quiere decir que está correlacionado? Y por ejemplo, mueve. ¿Cómo para dónde lo voy a mover? No lo puedo mover. Para mover este tengo que mover a todos los demás, ¿no es cierto? O si ustedes quieren, miren, y cada uno va a estar casi seguro rodeado de 6 vecinos. Como acá también. Bueno, acá casi en todos lados rodeado de 6 vecinos, ¿no es cierto? Hay una correlación fuerte, no es como acá. Está correlacionado, pero a la vez está desordenado. Lo voy a decir de una forma más física. Sigue siendo isotrópico y homogéneo, no como acá. Acá se rompió isotropía y se rompió homogeneidad. Bueno, los líquidos van a ser los protagonistas de esto que voy a contar hoy. Vamos a contarlo, pero claro, se llaman hielos de spin, quiere decir que el spin es importante, entonces voy a hacer el análogo de eso en el caso magnético, ¿sí? De chiquito nos dijeron que había 3 estados, mentira, no hay 3, ¿sí? Hay 300.000 estados, 300.000 fases distintas. Por ejemplo, aún dentro de la fase cristalina, como acá, si pienso ahora en el spin, acá fíjense, algo para notar, estoy imaginándome, no se los dije, pero para ser ordenado, para ser desordenado, claro, ¿de dónde salió esto? Digamos, ¿por qué me falta? Bueno, porque no cursaron termodinámica, por ejemplo, ¿sí? O porque todavía no cursaron mecánica estadística, donde quizá patina un poco más esto, pero bueno, termodinámica es un concepto central esto de minimizar esto. En rojo intento marcar
si no entendía a quién echarle la culpa, ¿no es cierto? Todavía no cursé eso, ¿no es cierto? Entonces no hay ningún problema, ¿sí? ¿De acuerdo? Si no me preguntan, ¿por qué no estoy entendiendo esto? Y vemos qué es lo que sucede, ¿sí? Bien, ¿dónde estábamos? Aún dentro de la fase cristalina hay otras fases. Esta, por ejemplo, es una fase desordenada, ¿sí? El análogo al gas, desordenado y descorrelacionado, ¿sí? Sería como el gas de spin, sería, ¿no es cierto? Estos son spines, llamamos tipo Ising. Dirán, ¿por qué todos para arriba o para abajo? ¿Por qué no pueden apuntar para los costados? ¿Por qué no torcidos? Sí? Bueno, estamos imaginándonos que hay un material tan muy especial donde los spines o los momentos magnéticos solamente pueden apuntar para arriba o para abajo. Bueno, no es la única fase. Esta que está acá, nos damos cuenta, es una fase ordenada, ferromagnética. Es Ising, es lo mismo al haber bajado la temperatura y ahora todos apuntan en la misma dirección. Este sería como el análogo al cristal magnético, ¿sí? Claro, no es el único posible, es otro, bueno, hay muchos otros posibles ordenados de forma distinta, ¿se entienden? Hay otros grados de libertad que también tienen derecho a ordenarse y también se van a ordenar, de hecho, cuando la temperatura sea baja. Creo que acá me falta algo, pero no pasa nada. Bien, les decía, el protagonista de esta charla no es ni este gas de espines desordenado, ni este cristal de espines ordenado con sus simetrías rotas, sino que es el análogo al líquido que vamos a llamar líquido de spin. ¿Qué va a ser? Sí, adelante. Va a ser un material que va a estar fuertemente correlacionado, como pasaba con el líquido. No puedo mover uno sin que se entere lo demás. Fuertemente correlacionado, sin embargo retiene todas sus simetrías, va a seguir siendo isotrópico, homogéneo, va a seguir estando desordenado, parcialmente desordenado, ¿sí? Este es el protagonista, como les decía, ahí está en general, se llama líquido de spin. Nosotros nos vamos a concentrar en uno de ellos, que es el hielo de spin. Si quieren pensar en un material, porque existen materiales, por supuesto, con estas características, piensen en este que está acá, es un óxido de disprosio. Lo importante de acá es el disprosio, es el que es magnético, es el disprosio. Esa flechita sería un disprosio, ¿sí? Bien, entonces esta es la estructura se llama pirocloro, está hecha de tetraedros que están unidos por los vértices, como ustedes ven. Esta dirección hacia allá es la dirección 111. Son materiales que a baja temperatura son Ising también. Es decir, solamente, ¿se acuerdan? Ising significaba o apuntan para allá o apuntan para allá. Por ejemplo, este pin que está acá puede apuntar para afuera o puede apuntar para adentro. Y únicamente esas dos direcciones. Debajo de 20 Kelvin, en este material, pasa eso. ¿Sí? Pasa eso. Claro, es un Ising especial. Por ejemplo, el spin de arriba. A ver si lo veo. Ahí está. El spin de arriba, ven que no está paralelo a este, porque claro, el cristal impone su simetría y dice, no, este tiene que apuntar para arriba o para abajo. Es decir, acá no conviene decir para arriba o para abajo, conviene decir para adentro o para afuera, ¿se entiende? Cada spin está obligado a apuntar o para adentro del tetraedro o para afuera del tetraedro. Es un Ising en ese sentido. Si ustedes quieren, lo digo más técnicamente, el eje de cuantificación es distinto en cada uno de los 4 vértices, ¿sí? Es un material tipo ferro. Vamos ahora a concentrarnos, yo les decía, fundamental y excitaciones, o vacío y excitación. Vamos a concentrarnos en el vacío de esto, es decir, ¿qué pasa a T igual 0, a muy baja temperatura? Bueno, primeros vecinos, las interacciones son ferromagnéticas. Quiere decir eso que quieren estar paralelos. No pueden estar paralelos, no sé si lo ven. Los primeros vecinos no pueden estar paralelos. Bueno, lo más paralelo posible. Este ángulo es de 135 grados entre ellos. Está bastante bien. Si estuvieran así, en cambio, sería antiferro, sería peor. ¿Sí? Esto es lo más ferro que pueden estar y eso es lo que baja la energía. A esto le voy a llamar enlace satisfecho, a este verde, porque es lo más ferro que pueden estar. Y eso baja la energía. Bueno, pues solamente puse 2 espines, no se los dije, se los digo ahora, perdón. Los disprosios, que son los iones magnéticos, están todos en los vértices. Estas pelotitas que están acá, si ustedes quieren, son iones de disprosio magnético. ¿Sí? Bueno, si esto baja la energía, pongamos a los otros dos también, uno para adentro y uno para afuera, así también están con un ángulo parecido a 180 grados, ¿no es cierto? Y bueno, hagámoslo, eso va a bajar la energía.
Esto que está acá, baja, le puse de vuelta, uno para adentro y uno para afuera, porque acá la energía entre esos dos es mínima. ¿Por qué quiero que la energía sea mínima? Bueno, yo les decía, a baja temperatura la entropía no importa, quiero que la energía sea mínima. ¿Sí? Así que si estoy buscando cuál es el vacío, este es el vacío. Y, claro, eso hace que este enlace también sea casi ferro, digámoslo así, uno para adentro, uno para afuera, este también, bueno, hay 4 enlaces que tengo, donde tengo esta configuración, uno para adentro y uno para afuera, ¿de acuerdo? Noten, sin embargo, que hay 2 enlaces que son 2 para afuera, están así, casi antiferro. Ustedes, pero pará, no minimice la energía de esto. Poné este para adentro. No, porque si pongo este para adentro, estropeo lo que pasa, ¿se entiende? No hay forma de tener a todos satisfechos. Algunos enlaces, no sé si tienen hermanos, pero típicamente el hermano de uno quiere ver otra película, ¿no es cierto? Digamos, uno como padre o como hermano está acostumbrado a la frustración a la que también están acostumbrados estos tetraedros, ¿no es cierto? ¿Sí? No puedo tener a todos contentos. No puedo y por eso está frustrado. No solamente está frustrado, también está degenerado. Bueno, no lo dije, la energía característica de este sistema es un Kelvin. Para que pase esto tengo que estar bien por debajo de un Kelvin. No solamente está frustrado, sino como suele ocurrir con los sistemas frustrados, también está degenerado. Claro, la forma de tener energía mínima es poner 2 espines para adentro y 2 para afuera. ¿Cuáles 2? Bueno, ustedes si hacen un dibujito mientras yo converso, van a ver que hay 6 formas distintas de conseguirlo. ¿Qué quiere decir eso? Que el fundamental de un tetraedro tiene 6 formas, y ahí estaba lleno de tetraedros. Quiere decir que a una temperatura cero, dirán ustedes, pero hay muchísimas configuraciones en las cuales puedo poner. Bueno, hay muchísimas, no infinitas, no todas las que ustedes imaginan, porque los tetraedros están ligados por los vértices, ¿de acuerdo? Y no todas no son independientes, hay algunas configuraciones que no funcionan, ¿sí? Sin embargo, el nexo es a través de los vértices. Eso quiere decir que uno puede calcular esa degeneración, lo hizo por primera vez Pauling en el año 35, no con esto, sino con el hielo, de verdad, ¿sí? Con el hielo de agua, ¿sí? Estos, acuérdense, se llaman hielos de spin, todavía no sabemos por qué se llama hielo, pero en breve lo vamos a saber. Y encontró que la entropía era extensiva, quiere decir que a una temperatura cero, ¿sí? Voy a tener una entropía finita, no nula, digámoslo así. Entonces, en resumen, una combinación entre geometría y una constante de intercambio positiva da origen a la regla del hielo, regla de spin-ice, 2 para adentro, 2 para afuera para minimizar la energía. Eso es lo que minimiza la energía. Sin embargo, está degenerado y la baja conectividad hace que haya una entropía no nula, aún a temperaturas tan bajas como Kilo. Llega el momento de entender, porque se llama hielo de spin, la estructura del hielo se parece a esta del pirocloro, ¿sí? Me tengo que imaginar que adentro de cada tetraedro hay un oxígeno. Claro, sabemos que el agua no es oxígeno. Tengo que poner 2 hidrógenos por cada oxígeno. ¿Dónde los pongo? Y uno ve esto y dice, bueno, lógico, pongámoslos a mitad de distancia entre 2 oxígenos y estamos todos contentos. No, nada de todos contentos. El hielo está hecho de moléculas de agua, ¿sí? Es un cristal molecular. 2 protones van a querer estar cerca de un oxígeno, ¿sí? Haciendo una molécula de agua, ¿sí? Los otros no, porque claro, se le terminaron los electrones para compartir, así que los otros dos no. Por ejemplo, esta es una configuración, ¿sí? Estos 2 están cerca formando un enlace covalente, estos 2 están lejos formando un puente de hidrógeno. 2 cerca, 2 lejos. Esto se llama la regla de Bernard y Fowler, ¿sí? La regla de Bernard y Fowler, 2 dentro, 2 cerca, que es completamente análoga a la regla 2 adentro, 2 afuera, ¿sí? Es decir, el desorden que existe en el hielo de mi freezer, quiero decir, en el hielo del freezer de ustedes, es el mismo desorden que tiene este material magnético. Es un hielo, digámoslo así, solamente que no es un hielo de agua, es un hielo de espines, ¿sí? Es un hielo de spin. Claro, todo esto es muy bonito, pero hablando, todo es bonito. ¿Qué prueba tenemos de esto? Bueno, la misma prueba que hicieron en el año 30 con el agua, ¿no es cierto? El calor específico del agua se conocía, integrando el calor específico sobre la temperatura, este que está acá es el calor específico, bueno, integrando el calor específico sobre el agua uno tiene la variación de entropía, y si uno le integra
desde la temperatura más baja que mide hasta la más alta que quiere, uno tiene la variación total de entropía. Claro, a temperatura alta y densidades bajas, uno espera que esté la entropía de un gas ideal. No la encontraron, ¿sí? No dio la entropía del gas ideal, dio más baja que esa. Pauling dijo, sí, yo sé por qué da más baja, en el año 35, premio Nobel, ¿no es cierto? Se llama entropía de Pauling, lo que se dio cuenta que el hielo estaba desordenado, ¿no es cierto? El hielo de mi freezer está desordenado. El análogo es esto que está acá, esto es C sobre T, pero para el material del que estamos hablando, solamente tienen, ni miren estas que están acá, solamente miren las pelotitas llenas. Si uno les quita el área, esto que está acá, noten que el calor específico tiende a cero, uno espera encontrar la entropía de un gas paramagnético Ising. Hay dos configuraciones tipo Ising, espero que me dé la entropía K por logaritmo natural de 2, de vuelta acá, la materia es mecánica estadística, si no me entienden eso. Pero bueno, en física general 2 también lo han visto, ¿no es cierto? R, logaritmo natural de omega, les dijeron, la forma. Boltzmann está detrás de eso, ¿no es cierto? Está en la tumba de Boltzmann, han anotado, ¿no es cierto?, en piedra, K, logaritmo natural de omega. Bueno, es eso. Acá por partícula es K, logaritmo natural de 2. Lo que tendría que darme al integrar la curva negra es acá arriba. No da acá arriba, da acá abajo. Pero me tendría que dar eso. Yo sé lo que es un paramagneto. Me tendría que dar eso. Así que lo voy a obligar a que me dé eso. Ahí lo obligué a que me da eso. Lo que queda acá se llama entropía de Pauling, ¿no es cierto? Es lo mismo que calculó Pauling en el año 35 para el hielo. En este caso no es para el hielo, es para el hielo de spin. Comparten la entropía a temperatura cero. Es decir, a una baja temperatura está desordenado. De alguna manera es un líquido, pese que es ferro, ¿no es cierto? Pese que había interacciones ferro. No es que no interactúan entre sí, interactúan como en un líquido. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Están correlacionados? Claro que están correlacionados. Dos para adentro, dos para afuera. A baja temperatura. ¿Sí? Claro que están correlacionados. Y sin embargo, no está ordenado. Bueno, a propósito de... Sí, ¿adelante? Yo creo que sí. Entonces, bueno, hablando de... Yo les decía, lo que hicimos con Gastón Giordano hace unos años fue calcular justamente la entropía del hielo de spin a través de un método que se llama el algoritmo de Wang-Landau, del que no voy a decir una palabra, ¿no es cierto? Pero lo que hicimos fue iterativamente construir esencialmente la entropía, no solamente a la energía más baja de todo, es decir, a temperatura cero, sino a toda energía, Esto después, qué sé yo, acá está el paper donde finalmente salió esto. Esta que está acá, logaritmo natural de esto que está acá sería el omega de Boltzmann, es la entropía del hielo de spin. Y después tienen toda la curva. ¿Para qué servirá esta curva? Entropía versus energía. ¿Quién es la pendiente de esta curva? Esto lo pregunto para mis alumnos de termodinámica, ¿no es cierto? O para los que cursaron mecánica estadística. ¿Quién es la entropía, la pendiente de la curva S versus E? Es casi la temperatura. Es la inversa de la temperatura. 1 sobre T, claro. Acá la pendiente es infinita, estoy a temperatura 0 y tengo una entropía finita, ¿sí? Acá tengo temperatura 0 porque la pendiente es 0, ¿no es cierto? Bueno, claro, con esto uno puede hacer termodinámica, ¿se entiende? Lo que uno tiene acá es la termodinámica del sistema, ¿sí? Acá nuevamente en rojo, bueno, justo vino más gente, en rojo estoy marcando qué materia hubiera sido deseable que hubieran hecho para hacer esto. De hecho, Gastón hizo simulaciones computacionales y el profesor, creo que era Gabriel Fabricio, le dijo, che, hay que hacer un trabajo final, y Gal me dijo, che, hacemos un trabajo final, y el trabajo final después continuó en su tesina, que fue, como les digo, esencialmente hacer la termodinámica del hielo de spin usando el algoritmo de Wang-Landau. Vamos un poco a tensiones de fase topológica, no se asusten por el nombre. Entonces, este es un estado que llamamos vacío. Después vamos a ver vacío de qué, ¿no? Digo que es vacío porque si ustedes miran en cada tetraedro hay 2 dentro, 2 fuera. Esto es lo que ocurre a muy baja temperatura en el hielo de spin. En todos lados, 2 dentro, 2 fuera. Y lo que voy a hacer es aplicar un campo en 1, 0, 0, pero para simplificar un poco las cosas, ahora lo que vamos a hacer es mirar esto de frente, ¿sí? Ahora estoy así, y lo que voy a hacer es pasarlo así, ¿sí? Lo voy a ver de frente, así es como se ve de frente, ¿sí? Eso mismo de recién, de frente se ve así. Estos tetraedros se ven como cuadrados, y de vuelta, lo ven, 2 dentro, 2 fuera, 2 dentro, 2 fuera.
dos dentro, lo ven, ¿no? Dos dentro, dos fuera, ¿sí? Claro, cuando aplico un campo grande en la dirección 1, 0, 0, lo que hago es peinar a estos espines, ¿no es cierto? Ustedes dirán, ¿por qué no se ponen apuntando a la derecha? No, no pueden hacer eso, la anisotropía del sistema no lo deja hacer. ¿Por qué no sé nada de anisotropía? Porque no he cursado seminario de sólidos, por ejemplo, ¿sí? Cada vez que aparece una palabra que ustedes me dicen a mí, y si yo me doy cuenta, le digo yo antes, ¿sí? Esto es lo que ocurre cuando el campo es grande, peinó a todos los espines. Imaginemos que estoy a temperatura muy baja, tan baja que, como les digo, fuerza a que todos sean estados dos dentro, dos fuera. Uno dice, bueno, ¿qué pasa cuando levanto la temperatura? Bueno, es fácil, va a pasar esto. Uno de los espines, no puede pasar eso, porque yo le dije que la temperatura es tan baja que no podía pasar esto. K por T es mucho más pequeña que J, no puedo dar vuelta a un espín. Ustedes, bueno, disculpame, pero estás con el sistema más aburrido del mundo, porque no va a pasar nada, ¿no es cierto? Mentira, pueden pasar cosas. Por ejemplo, puede pasar esto. Lo que hice acá fue dar vuelta, no sé si ven, sigue habiendo, noten, dos dentro, dos fuera. Dos dentro, ven que pueden pasar cosas, ¿no es cierto? Claro, ¿qué hice? No di vuelta a un espín, di vuelta a toda una tira de espines. Por eso que aparece la palabra topología. ¿no es cierto? Exacto, si esto fuera mentalidad bien de condiciones de control periódica, ¿no es cierto? Lo que tengo es algo que da una tira que da toda una vuelta. Noten que hay entropía asociada a esta tira, porque acá puse esta tira, pero podría haber sido esta, o podría haber sido esta, ¿se entiende? ¿Sí? Hay pérdida de energía también. ¿Por qué hay pérdida de energía? Porque ahora hay espines que apuntan en contra del campo, ¿sí? Estas son las excitaciones naturales de este sistema a temperaturas tan bajas, ¿sí? Las excitaciones no son dar vuelta un espín, sino introducir tiras de espines, ¿sí? Si ustedes quieren, esto es un vacío de tiras, ¿no es cierto? Y estas que están acá son sus excitaciones, que son tiras, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, la aparición de estas tiras ocurre en forma, bueno, esto sería en 3D lo que ocurre, ¿sí? Este sería el vacío de tiras, dos dentro, dos fuera, en todos lados. Acuérdense que lo estamos viendo en 2D, vuelvo a 3D. Esto ocurre en forma de una transición de fase, donde lo que cambia es la topología del sistema. Hago una analogía, de vuelta, acá un guiño para los que hayan cursado o termodinámica o seminario de física del sólido o mecánica estadística 2, para ver un poco de superconductividad, ¿no es cierto? Entonces, si saben que existen unos materiales que se llaman superconductores, que lo que hacen es expulsar el campo, no quieren tener campo magnético dentro suyo, ¿sí? No quieren tenerlo, ¿sí? Se tiran repelentes de campo magnético, ¿sí? No quieren que haya campo magnético. Hay otros materiales que se llaman superconductores tipo 2, ¿sí? Que a campos lo suficientemente altos dejan entrar las líneas de campo de a una, de a vórtices. ¿Sí? Dejan entrar líneas enteras de campo. ¿Se entiende? Lógico, ustedes están pensando, lógico, líneas enteras. No saben que divergencia de B0, por supuesto, divergencia de B0. Por eso, si entra, tiene que entrar una línea entera. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un material que a campo alto tiene líneas de magnetización derechitas, todas apuntando en la dirección del campo, y cuando bajo el campo, lo que hago es dejo que entren líneas de magnetización, líneas de spin enteras también, líneas de spin enteras, ¿sí? Que van de punta a punta de la muestra. Dicho de otra manera, si pienso este como un campo de spines, campo en el sentido de en cada punto tengo un spin, ¿no es cierto? Como en cada punto tengo un campo, ¿sí? Tengo un campo de spines que es análogo a B en el sentido de que tiene divergencia nula. Claro, dos dentro, dos fuera, ¿se entiende? Tiene divergencia nula, lo ven todos, ¿no? Dos dentro, dos fuera. Claro, si alguno piensa que yo hablé de carga magnética, ya se dan cuenta de dónde salen, ¿no es cierto? Es cuando la divergencia no es nula. Dos dentro, dos fuera. Cuando haya más hacia adentro que hacia afuera, entonces va a haber carga, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, se ve, eso es dentro de dos, tres transparencias, como están diciendo ellos. Perfecto. Entonces, igual que acá hay una transición de fase, acá también va a haber una transición de fase. Bueno, eso lo estudiamos con Laura Báez hace unos años. Este que está acá es el paper correspondiente. Esta es la curva de magnetización como función del campo, si ustedes quieren, y esta es la forma que tienen las curvas de magnetización. Noten que la saturación de un paramagneto generalmente es convexidad
con convexidad hacia abajo. Esto satura con una convexidad hacia arriba, ¿sí? Lo voy a decir de otra manera. Está saturado, no hay líneas inversas de magnetización y de pronto ¡fra! Entran líneas de magnetización, ¿sí? Eso fue lo que de magnetización inversa, lo mismo que dijimos recién. Algo más reciente, esta es Lucas está escribiendo su tesis, ahora la tiene que defender el mes que viene o el siguiente. Estas son las curvas experimentales de magnetización como función del campo, y no sé si ven que cuando se acerca a saturación también tiene convexidad inversa. Un paramagneto satura con convexidad hacia abajo, esto satura con convexidad hacia arriba. Vamos ahora entonces hasta ahora fue el vacío, y el vacío con excitaciones tipo líneas. Vamos ahora a excitaciones locales o puntuales. Entonces, es un paraíso de analogías, esto es el paraíso de la metáfora, llamémosle el material, en cuanto que tiene muchísimas. Siempre estamos hablando de otra cosa, ¿no es cierto? Hablamos del hielo, hablamos de superconductores y siempre estamos hablando de hielo de spin, ¿no es cierto? Digámoslo así, es como un sistema que permite encariñarse o entender otros sistemas. Entonces ahí voy con otra analogía. Hubo una para el fundamental, el hielo de spin se parece al hielo, ahora va a haber una para las excitaciones. Entonces, dos adentro, dos afuera, si lo pienso esto como un flujo de agua, y bueno, no se está quedando agua dentro del tetraedro, ¿no es cierto? Hay tantas líneas de flujo que salen como líneas de flujo que entran. Si pienso esto como un campo de spin, bueno, la divergencia de este campo es flujo. Esto en el fundamental, dos dentro, dos fuera. ¿Qué pasa cuando no esté en el fundamental? Y bueno, no va a haber más dos dentro, dos fuera. Y bueno, quiere decir que la divergencia no va a ser nula. Bueno, eso va a ser crear carga. Lo dije recién, ¿no es cierto? Va a ser crear carga. Lo voy a decir lo mismo de una forma mucho más pictórica, rústica y bonita a la vez, ¿no es cierto? Entonces, voy a pensar que un spin está hecho, lo voy a cambiar por una mancuerna magnética, ¿sí? Es una línea larga donde en la punta tiene una carga magnética Q positiva y en la otra punta tiene una carga magnética negativa. Dos dentro, dos fuera. ¿Qué significa? Dos violetas, dos rojos. ¿Qué carga total hay adentro? Hay carga nula total adentro. ¿Se entiende? Lo voy a decir de vuelta. El fundamental, dos dentro, dos fuera, es un estado de carga magnética nula. Es la condición para mínima energía, es la condición de neutralidad de carga magnética. ¿Qué significa romper esta condición? Bueno, es dar vuelta un spin. No hay más dos dentro, dos fuera. Ahora hay 3 y 1. Había dos dentro, dos fuera. Ahora tengo 3 dentro, 1 fuera. Bueno, es hacer esto. Ahora resulta que cuando rompo la regla del hielo, lo que aparece es carga adentro de mi tetraedro. Aparecen localizadas estas, igual como si fuera el campo eléctrico, digámoslo así, ¿no? Solamente que no es el campo eléctrico, es el campo de espines, ¿sí? Entonces, excitaciones tienen que ver con creación local de carga, le llamamos monopolos o monopolos magnéticos porque están asociadas al campo M o al campo de espines, ¿sí? Entonces, déjenme que recuerde cómo viene esto. Hasta recién estábamos hablando de interacciones a primeros vecinos. Hay algo que no les dije, los momentos magnéticos que viven acá adentro son extraordinariamente grandes. Un electrón, ¿cuánto vale el momento magnético de un electrón? ¿Alguien recuerda eso? Es fácil. Tiene un nombre propio. Un magnetón de Bohr. Bueno, estos tienen 10 magnetones de Bohr. 10 magnetones de Bohr. Y eso lo que quiere decir es que a baja temperatura las interacciones dipolares son importantes. ¿Por qué? Estoy contrastando esto con lo anterior, porque acá pensé en interacciones a primeros vecinos, estábamos hablando recién. La que fuerza, dos dentro, dos fuera, son las interacciones ferromagnéticas a primeros vecinos. Las dipolares tienen alcance infinito, ¿no es cierto? Decaen como 1 sobre R al cubo. Así que el material real es más complicado que esto y también es más bonito que esto. También es más bonito que esto. Voy a mostrar por qué es más bonito que esto, y es que, claro, esto, el material, está lleno de dipolos y todos interactúan con todos. Ustedes, bueno, caramba, qué difícil hacer una cuenta y ciertamente es muy difícil hacer la cuenta ahí.
Pero hay una simplificación, la gente que le puso de nombre a estos monopolos magnéticos se dio cuenta también de que no solamente parecían monopolos magnéticos porque la divergencia de M era cero y dejaba de ser cero, sino porque uno puede intercambiar, en vez de decir, acá tengo un dipolo que interactúa con aquel dipolo, en vez de decir eso, puedo decir, no, lo único que importa son los monopolos, que interactúan entre sí en forma coulombiana, como si fueran cargas de verdad, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Esos monopolos me permiten, o pensar en monopolos, me permite intercambiar todas las interacciones dipolares por unas pocas interacciones en aquellos dipolos que, ¿por qué digo unas pocas? Y porque a baja temperatura no va a haber ningún monopolo. A baja temperatura va a tener dos dentro, dos fuera, ¿se entiende? Neutralidad de carga. Cuando levanto, aparecen unos pocos monopolos que interactúan entre sí en forma coulombiana. ¿Qué más? Bueno, qué sé yo, imaginemos que cambiaba un spin por una mancuerna magnética y dos dentro, dos fuera significa neutralidad de carga, significa esto. ¿Qué pasa si aplico un campo magnético, por ejemplo, en esta dirección? Bueno, lo que va a querer hacer es dar vuelta el spin. Dar vuelta el spin significa dar vuelta las cargas. Van a aparecer acá 3 y 1 y acá 1 y 3. Quiere decir que haber dado vuelta ese spin por culpa del campo magnético lo que hizo fue crear una carga más y una carga menos. El campo empuja las cargas. No va a empujar a las cargas. Bueno, si fueran cargas de verdad las tendría que empujar. Pero no, esto no es, pues no son cargas de verdad, te estás confundiendo, te estás enredando en tus palabras, te estás engolosinando, ¿no es cierto? Estos simplemente son defectos en el sentido de que donde tenías 2 y 2 ahora hay 3 y 1, pero no es... No, este campo también lo que va a querer hacer es empujar esta pelotita para allá, ¿no es cierto? Y cuando lo haga, lo que va a hacer, por supuesto, es restituir 2 dentro, 2 fuera acá y causar 3 dentro, 1 afuera, ¿se entiende? El campo empuja los espines y empujando los espines como si estuviera empujando las cargas, ¿se entiende lo que quiere decir? Tengo un sistema, digámoslo así, si uno, imaginemos que uno tuviera en la casa un dios muy modesto, ¿no es cierto? Que quisiera crear un universo y tiene imanes en la casa, el dios este podría crear, qué sé yo, un recipiente con cargas, podría ser, ¿no es cierto? Bueno, tengo un universo un poco modesto, ¿no es cierto? Pero con imanes me puedo hacer unas cargas que se atraen como si fueran coulombianas, con fuerza que decaen como, se entiende, como 1 sobre R, que un campo las empuja, como tiene que empujar a las cargas de verdad, y así siguiendo, ¿sí? O sea, ahora el campo ya no necesitaría seguir toda la línea, sino como en ese lugar que ya había una vuelta. Claro, está muy bien lo que está diciendo, claro. Esto lo hago casi sin costo de energía extra, porque se había roto la regla de hielo en 2 lugares, y sigue rota en 2 lugares. Entonces parecería ser que la energía es la misma. No es la misma, pero es parecida a la misma. ¿Por qué no es la misma? Porque yo les dije que se atraía la carga más y la carga menos, ¿se entiende? Estas cargas, si uno les pregunta, se piensan que son cargas de verdad. Dicen, no, yo por supuesto, yo soy una carga. Yo me atraigo, mirá, me pones una más al lado y voy para allá. Y me pones una menos y voy para allá, ¿se entiende? Esta que está acá se siente atraída por esta carga menos. No se le acerca simplemente porque hay un campo que la empujó para arriba, ¿se entiende? No ¿Sí? se va a poder estirar más de un punto. Bueno, está bien. Cosas. Está muy bien la pregunta. Hay una competencia entre ambas, están deconfinadas. La energía necesaria para separarlas hasta el infinito es finita. ¿Sí? Esto viene para la gente que hace quarks y esas cosas donde eso no ocurre, ¿no es cierto? Acá estas sí las puedo separar y si quiero pongo una de un lado de la muestra y otro del otro lado de la muestra y no pasa nada, ¿de acuerdo? La energía necesaria para separarlas es finita, las puedo encontrar separadas, digámoslo así, ¿sí? Bien, entonces, esto es bueno, digan ustedes, porque cuando uno tiene una muestra espinais a temperatura finita, esencialmente lo que uno tiene es un gas cargado, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene un gas de partículas coulombianas, algo que ya fue estudiado hace muchísimos años, como a ustedes se les ocurre, ¿no? Esto que está acá, por ejemplo, es el mismo calor específico que cuando lo integré me dio la entropía de Pauling, ¿lo recuerdan? Bueno, ese calor específico lo puedo estudiar usando la teoría de Debye y Huckel, que es para soluciones iónicas, ¿no es cierto? Este que está acá es el calor, en azul, bueno, las pelotitas es el calor específico experimental, la línea azul es el calor específico que sale sin
pensar que el material está hecho de espines, pensando que el material está hecho de cargas magnéticas, ¿no es cierto? Y que lo que hago al aumentar la temperatura, ¿qué hago al aumentar la temperatura? Bueno, a baja temperatura tengo un vacío de excitación. Cuando aumento la temperatura lo que hago es crear cargas, ¿se entiende? Estoy ionizando el material. Entonces, bueno, notarán que son muy parecidas las dos, ¿sí? Uno puede estudiar el material casi olvidándose que está hecho de espines, pensando que está hecho de cargas magnéticas. Bueno, recién hablé de gas, esto es la tesina y después fue la tesis de Pamela Gurruchaga. Es un diagrama de fase donde de un lado tenemos un cristal de monopolos, del otro lado tengo un gas de monopolos, acá abajo tengo coexistente, ¿se entiende? Igual que pasa con cloro y sodio, que uno puede tener un gas o puede tener un cristal de cloro, lo mismo estamos haciendo acá con monopolos magnéticos. ¿Sí? Hay más cosas ahí abajo que el vacío puede transicionar, el vacío se puede ordenar. ¿Qué es eso? Que el vacío. Bueno, vacío, ¿qué significa? Que no hay cargas, pero todavía hay espines, ¿no es cierto? Bueno, los espines del vacío, dos dentro, dos fuera, pueden ordenarse, pueden pasarle cosas a ese vacío, ¿se entiende? Porque es un vacío, digámoslo así, en materia condensada sabemos de qué está hecho el vacío. Si yo le pregunto a ustedes de qué está hecho el vacío, nos miramos todos así, ¿no? Bueno, en materia condensada sabemos de qué está hecho el vacío, ¿no es cierto? Porque sabemos que le pusimos el material, ¿se entiende? ¿Sí? Es una ventaja muy bonita que tenemos, ¿sí? Que podemos ver el vacío. Yo puedo ir, perdón. Sí. En donde se el amor fluido de monopolos, se desarman los tetraedros. No. Todo esto es con un. Para que te des una idea, todo esto ocurre debajo de un Kelvin, ¿no es cierto? O a unos pocos Kelvin. Así que no, el cristal sigue estando ahí. Cuando decimos que hay un gas de monopolos, ¿qué significa? Viene bien la pregunta para contar esto. ¿Qué significa esto que está acá? Significa que donde está verde hay dos dentro, dos fuera. ¿Se entiende? Hay dos espines dentro y dos espines fuera. Eso significa verde. Donde hay una de estas, imagino que sea positiva, significa que hay tres para adentro, una para afuera. Y donde hay una amarilla significa que hay tres para afuera, uno para adentro. ¿Se entienden? ¿Sí? De vuelta, sabemos de qué están hechas nuestras cargas, ¿no es cierto? Nuestros electrones, digámoslo así, están hechos de espines. ¿Sí? Bien. Bueno, para hacer algo experimental también, bueno, les conté ya la tesis de Luca, pero algo experimental en hielos de spin, bueno, este fue Santiago, que construyó un susceptómetro, ¿sí? ¿Cómo funciona un susceptómetro? Bueno, no sé cuánto tiempo tengo tampoco. ¿Cuánto tiempo? Sí, yo son una menos 5, se puede ir. Bien, bueno, experimentalmente medimos, si ustedes lo cuentan, esta es la sonda que construyó Santiago en el laboratorio. Bueno, después me piden el paper o lo que fuera, y lo enchufó en el equipo de helio 3 que tenemos nosotros, y este pico que está acá es cuando uno llega a un cristal de estos monopolos. ¿Sí? El pico significa se cristalizó, ¿sí? Es una transición de fase de primer orden donde el gas de monopolos se transforma en un cristal de monopolos. Se le puede estudiar, bueno, lo que hicimos fue más que nada estudiar la dinámica y demás. Esta es la tesis de Tomás, que fue hace un par de semanas. Esencialmente, brevemente lo digo, la interacción entre estos dos, dije que era ferromagnética, está mediada por un ion de oxígeno que también está en el centro. Ese ion de oxígeno no es indiferente a la configuración de espines. Cuando tengo dos dentro, dos fuera, el tipo se queda en el molde. Cuando tengo, por ejemplo, tres dentro, uno fuera, el oxígeno le gusta moverse hacia el plano donde están los tres dentro. Pero pará, el oxígeno no es oxígeno menos 2, está cargado. Si cuando hay un monopolo magnético él se corre, forma un dipolo eléctrico. ¿Sí? Lo voy a decir de otra manera. Así como un electrón que tiene carga eléctrica tiene asociado un momento magnético, un monopolo magnético que tiene carga magnética, tiene asociado un dipolo eléctrico. ¿Se entienden? Cuando se crean esos dipolos, cuando se crean esos monopolos, se están creando dipolos eléctricos. Quiere decir que estudiando el magnetismo uno puede aprender algo de su comportamiento eléctrico. Lo que está acá es la susceptibilidad eléctrica. ¿Sí? Esta es la medida experimentalmente y estas son las simulaciones de Tomás. Entonces, qué sé yo, me preguntan después de esto dos posibles proyectos, puse uno experimental y uno simulaciones.
y algo que me habían pedido que dijera con quién trabajo. Entonces, bueno, con Santiago trabajo de hace 20 años, empezamos trabajando en Escocia cuando los dos estábamos de postdoc y seguimos trabajando en La Plata. Demian también hizo su tesis en Escocia, en el mismo laboratorio. Está más retirado, más hacia el lado de la industria. ¿Sí? Él empezó con una empresa hacia el lado de criogenia. Así que lo puse ahí porque formalmente todavía está con nosotros, pero, y no sé, no informalmente. Formalmente está con nosotros, pero formalmente también está haciendo su empresa todavía dentro de CONICET, pero haciendo su empresa de criogenia. Lucas, de vuelta, como Demian, ya está casi retirado, escribiendo su tesis. Tomás, que empezó hace poco, y Martín, que está recién empezando su trabajo de diploma. Yo trabajo en el IFLICIT, y donde interactuamos mucho con el grupo de Daniel Cabra. Posiblemente conocen a Diego Flavio o Sturlan, y también con Tomás, bueno, compañero mío de oficina también desde hace 20 años, ¿no es cierto? Con Yasser, Leticia y Andrés de Virquiris. Y bueno, y esto es más o menos. Me pasé con el tiempo, pero no haberlos aburrido demasiado. Voy a aprovechar para tomar agua. Bueno, usualmente cuando terminamos las charlas se da lugar a preguntas, así que si alguno o alguna tiene alguna pregunta, es el momento. Si quieren hacer que explaye un poco más algo, o de curiosidad quieren seguir, quieren preguntar con qué se sigue o lo que sea, es el momento. Una pregunta. Sí. ¿Estos materiales no tienen alguna aplicación tecnológica o dijimos vamos a estudiarlo porque hay cosas raras? Entonces, no, la respuesta sincera es que no lo tiene. Uno puede contestar de otra manera, ¿no es cierto? Pero ¿para qué nos vamos a engrupir entre nosotros? El motivo, más francamente, si vos preguntaba a mí por qué los estudio yo, y no es para hacer no es para hacer un celular que ande más rápido, o qué sé yo, para hacer perfume, ninguna de esas cosas, ¿no es cierto? Es simplemente porque, si me preguntas a mí lo que más me gusta es porque me permite entender otras cosas, ¿no es cierto? Qué sé yo, cuando la gente de partículas habla de fluctuaciones del vacío, uno dice, yo tengo dónde agarrarme, ¿no es cierto?, para entender esas cosas, porque tengo un material donde puedo ver de qué están hechas las cosas, ¿no es cierto? Entonces me ayuda y de alguna manera me reconcilia con campos de la física en los que no trabajo, ¿sí? A mí lo que más me gusta es eso, es con una cosa sencilla. Yo preciso que sea sencillo para poder entenderlo, ¿no es cierto? Con una cosa sencilla puedo entender cosas más complejas, ¿sí? Más complejas. A mí lo que me gusta es eso. Bueno, si no me preguntan qué pasa con la tercera ley de la termodinámica, es que se la olvidaron, ¿no es cierto? O que saben perfectamente la respuesta. Sí, decime. En la diapositiva que tenías el plot de la tesis de Tomás, creo que era ese. La diferencia entre las simulaciones y el método que porque tenés los efectos estáticos del resto de los iones o... No, es porque hay un número horrible de aproximación, ¿no es cierto? Dando vueltas. Es decir, digámoslo así, tuvimos mucha suerte que dieran tan parecidas. ¿Por qué no tienen que dar iguales? Dirán ustedes. Bueno, porque acá estamos suponiendo, fíjense lo que es el material. Disprocio 2, titanio 2, oxígeno 7. Todos tienen cargas esos materiales. Y acá estamos midiendo la susceptibilidad eléctrica. Y lo único que está haciendo Tomás acá es simulando qué pasa con los monopolos que tienen que ver con el disprocio. ¿Se entiende? Tengo un material que todo tiene cargas eléctricas, ¿no es cierto? De alguna manera nos las ingeniamos para restar de una forma que creemos que es más o menos confiable la contribución de todo lo demás, ¿no es cierto? Y decir, bueno, lo que nos queda es por culpa de los monopolos, pero eso patina en más de un lugar. ¿Qué sé yo? Cuando ustedes aplican un campo magnético, los espines se quieren alinear y no se pueden alinear. Yo dije que había anisotropía. Bueno, pero se quieren alinear. El material todo respira. Cuando uno aplica un campo, el material se comprime y se expande. ¿Se entiende? Porque los espines dicen, quiero apuntar. ¿Se entiende? Están ahí intentando forzar al material a que... Bueno, eso, se imaginarán, cambia la respuesta eléctrica del material. ¿Dónde está el nuestro? En ninguna parte, ¿no es cierto? Nosotros solamente miramos los espines, ¿sí? Digámoslo así, es como un milagro
que haya funcionado relativamente bien, ¿sí? Pero bueno, está bien la pregunta, porque claro, uno ve el calor específico que andaba tan bien y dice, bueno, ¿por qué acá no anda tan bien? Bueno, el calor específico era todo magnético, digámoslo así, y en cambio acá tenemos un mundo de cargas, ¿sí? Capaces de responder, ¿sí? Y tengo otra pregunta más. Sí. Yendo a la primera parte, de la parte de las sesiones topológicas, ¿hay algún tipo de fenómeno raro que se observa que se cruzan dos curvas? ¿O se empiezan a cruzar curvas o no se pueden cruzar? Está bien la pregunta. Entonces vamos a ver qué significa dos curvas. Entonces, Pues, acá. dos paralelas me lo imagino, pero dos cruzando no sé si te puede parecer algo más. Entonces, perfectamente, está bien la pregunta, me pongo contento cuando la sé responder además, viste que uno a veces dice, qué buena pregunta, pero en realidad es que uno dice, uy, menos mal que está justo la sé responder, ¿no es cierto? Bueno, es lo que está pasando acá. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos? Había entropía asociada a las curvas. Esencialmente, imaginemos que quiera construir una curva, ¿cómo hago? Imagino, doy vuelta a este spin, y ahora tengo la chance de decir, bueno, ¿para dónde sigue? ¿Cuál es el siguiente spin que doy vuelta? O este, ¿no es cierto? Bueno, elijo este. Dos posibilidades. Hay un logaritmo natural de 2 ahí dando vuelta. Imaginemos que doy vuelta a este. Vengo acá. ¿Cuál doy vuelta? ¿Este o este? Logaritmo natural de 2 de vuelta. Tengo una entropía que crece con la longitud. Proporcional a la longitud del... Es notable esto, ¿no es cierto? Una entropía proporcional a la longitud. Impresionante. Bien. Vamos al cruce ese que decimos. Vengo acá. Doy vuelta a este spin. Doy vuelta a este. ¿Y ahora cuál doy vuelta? ¿Este o este? No, este no lo puedo dar vuelta. Solamente puedo dar vuelta uno de los spins. Lo que ocurre con el cruce de curvas es algo así como le llamamos, no, esto es algo de mecánica estadística, repulsión entrópica, ¿no es cierto? Hay menos chances de que dos curvas se crucen que dos curvas se crucen simplemente porque hay menos configuraciones que me llevan a ese cruce, ¿sí? ¿Se pueden cruzar? Bueno, en este sentido que digo yo, sí, si agarro esto, doy vuelta a este, doy vuelta a este, doy vuelta a este, se ve que los crucé, ¿no es cierto? No hubo ningún problema. Pero esa curva tiene asociada menos entropía que la primera, porque cuando crucé acá no había dos posibilidades, solo había una posibilidad. La entropía de esa curva, eso es lo que hace que paren. Uno dice, cuando entra una línea, ¿por qué no entran infinitas líneas? Bueno, esa es tu pregunta, dice, ¿por qué no entran infinitas? Porque la ganancia entrópica se hace cada vez menor por culpa de esos cruces, ¿sí? Gracias. ¿No podría ocurrir ahí, con esto del cruce de dos líneas, que se vuelva a girar el spin que giró la línea, digamos? O sea, que se cruce el rojito de arriba. Este que está acá. No, el de abajo. O sea, el mismo ejemplo que decís, pero que se gire ese. Vamos a ver, entonces sería, doy vuelta a este, doy vuelta a este. Fíjate que ahora que quede dos. Uno para adentro, otro para adentro, otro para adentro. ¿Sí? Si doy vuelta a este, voy a tener 4 para adentro. No, ¿Cuatro? el otro rojito. O sea, justamente el rojito que te queda para adentro. Como que giren las dos rutas el mismo spin. A ver, sería, doy vuelta a este, y ahora ¿cuál? El rojito que está para adentro. Este. Entonces, hacia arriba. Vamos a ver qué pasaría con eso. Creo yo que eso no me conviene, porque acordémonos cómo es el contexto. El contexto es que esto está saturado y bajo el campo. Claro, bajo el campo significa que la energía que pierdo no es tan grande ahora. Empieza la entropía a jugar, ¿no es cierto? Empieza la entropía a jugar y la entropía dice, te voy a desordenar, voy a empezar a dar vueltas spines hacia abajo. Eso es lo que quiere hacer la entropía. Entonces lo que decís vos podría pasar, pero lo que nos estamos imaginando es que, claro, lo que quiero hacer es dar vueltas spines hacia abajo. ¿Sí? Estoy entrando. Mi pregunta es así, tengo un sistema que está magnetizado, quiero que la magnetización valga menos. ¿Cómo hago para que valga menos? Y la respuesta es metiendo líneas de spin. ¿Sí? Esa es la forma de conseguirlo. ¿Sí? Si hiciera eso que decimos, vamos a pensarlo. Haría uno acá, uno acá. Si doy vuelta a este, pasaría a tener hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y acá estaría dejando una carga magnética, que dijimos que no podía ocurrir, porque estas temperaturas tan bajas que no hay, ¿sí? Es otra cosa que me lo impide, ¿sí? La creación aparecería carga, ¿sí? Tengo una pregunta. ¿En los modelos que usan son parecidos a los que se ven en estadística o necesitan teoría de campos? Entonces, está bien la pregunta. Habrán visto que no hablé nada de modelos.
Eso es porque me imaginaba que el público, que son ustedes, era súper heterogéneo, ¿no es cierto? Por ejemplo, algunos que... Entonces, claro, aquí voy a poner un modelo de espinales. Cosas para decir sobre eso. Entonces, los espines estos habrán visto siempre que los trato como clásicos. Lo son clásicos. Y eso es lo que hace que yo pueda simularlo. No sé, ustedes dirán, pero ¿cómo este tipo que no sabía sumar y hasta ahí llegaba? ¿Cómo puede ser que lo sepas simular? Bueno, uno de los motivos es porque son espines clásicos, son relativamente fáciles de simular. Si con método de tipo Monte Carlo uno los puede tratar. ¿Sí? Es como para los que vieron el modelo de Ising, esencialmente es el modelo de Ising con los espines torcidos. ¿Sí? No es otra cosa que eso, es muy accesible a la simulación. No hace falta teoría de campos, hay algunas situaciones, qué sé yo, estas cuerdas se parecen a cosas, líneas de bosones, bueno, hay otras analogías de las que no hemos hablado y donde sí uno puede hacer cuentas más sofisticadas, pero no es mi rama esa, ¿sí? Así que no, generalmente con los espines, como con los hamiltonianos que vos conocés, que me estás preguntando, esencialmente un modelo de Ising engordado con interacciones dipolares, ¿sí? Porque acordate que no es modelo de Ising a primero vecino, uno necesita tener en cuenta que hay interacciones dipolares a más vecinos, ¿sí? Con eso uno puede simularlos razonablemente bien, ¿sí? ¿La línea de bosones lo hacía porque las podés cruzar sin cambiar el estado de neto? No. ¿O sea, como las podés intercambiar o...? No lo sé. Puedo mandar el paper correspondiente, de vuelta, no es mi ramo, pero en el mismo paper donde por primera vez encuentran esta transición, hacen una analogía entre estas líneas y líneas de tiempo de bosón, ¿sí? Pero no sé ahora cómo responder, ¿sí? Por la duda, les pregunto yo ahora, como desquite, ¿qué pasa con la tercera ley de la termodinámica? ¿Qué pasa con el postulado de Planck? ¿No es cierto? Yo, desde que empecé hace una hora que vengo diciendo que hay algo que tiene entropía finita a temperatura cero y nadie me tiró con nada. Eso puede ser porque aprendieron muy bien su lección, ¿sí? O por miedo, simplemente, ¿no es cierto? Dicen, acá alguien me está mintiendo y posiblemente sea este sujeto, el sujeto tengo que ser yo. Bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué pasa con la tercera ley de la termodinámica acá? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vamos a mostrar. Que no es el vacío real, es como un vacío. A ver si puedo ir lo suficiente hacia atrás. Bueno, acá estamos, ¿no? Pero desde que empecé, que vengo diciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, digo que este es el fundamental, 2 dentro, 2 fuera, y que hay 6 configuraciones distintas y demás, ¿no es cierto? Y nadie dice, ¿cómo 6 configuraciones distintas? Temperatura cero. Temperatura cero tiene que haber una única. Omega tiene que valer 1 para que el logaritmo natural de omega me dé 0, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? En lenguajes distintos. ¿Qué es lo que falla? ¿Falla Planck o fallo yo? ¿O qué es lo que está pasando? No, a bajas temperaturas domina la energía, ¿no es cierto? La energía residual de Pauli. Claro, claro, lo voy a poner de vuelta para horror de todos, para que esto funcione, hubo que subir la curva y eso significa que a temperatura cero tengo entropía extra, ¿no es cierto? Entonces, imaginemos un paramagneto, ¿no es cierto? Un paramagneto dijimos que tenía Ising, paramagneto Ising. Hay 2 configuraciones por cada spin, así que la entropía por spin, imaginemos que no hay campo puesto, campo vale 0, hay 2 configuraciones que son iguales, este y este. Voy a un ejemplo más simple, ¿no? Un paramagneto. Este estado y este estado son igualmente probables. Voy a temperatura 0 y sigue siendo, ¿no es cierto? Me da el logaritmo natural de 2. ¿Qué falla el postulado de Planck ahí? O poner configuraciones preferenciales de 2 adentro y 2 afuera, si no, ya no te sirve. Sí, porque 2 dentro, 2 fuera, acuérdense que había muchas de esas, ¿sí? ¿Dónde están? Claro. Acá está, hay muchas de esas. ¿Qué es lo que falla? Voy de vuelta al paramagneto, lo voy a decir de vuelta lo que está mal. Hago que el campo sea 0, ¿no es cierto? El paramagneto. Y como el campo vale 0, me da lo mismo punta para arriba o punta para abajo. ¿Puedo hacer que el campo valga 0? ¿Cómo hago que un campo valga 0? Lo sé acobardado, ¿no es cierto? Ahí voy yo. El campo vale 0 porque apagué el imán. ¿Y la Tierra no tiene un campo magnético? ¿El televisor que está ahí conectado no tiene un campo magnético? ¿El celular que tiene el sujeto que está midiendo no tiene un campo magnético? Claro que sí, ¿no es cierto? Hacer que el campo valga 0, ¿qué significa? Un teórico puede hacer que el campo valga 0, ¿no es cierto? Pero nosotros, ¿cómo hacemos? ¿Se entiende lo que quiero decir?
Es mentira que arriba es igual que abajo, siempre es distinto, siempre es distinto. Este está desordenado, bueno, pero acá integraste el calor específico y dio que faltaba entropía. Sí, pero este no es el calor específico de verdad. A 600 milikelvin el calor específico da 0 acá y sigue siendo 0 hasta temperatura tan cerca de 0 como uno quiere, porque el sistema se fue a equilibrio. Pero en rigor, si uno lo pudiera hacer equilibrar, acá aparecería un pico, así de cuando se ordena. ¿Sí? Y si hay un pico, hay área extra. Y si hay área extra, quiere decir que esto aparece todo más hacia arriba, ¿se entiende? Si pudiera estar en equilibrio, se hubiera ordenado el sistema. Solamente es que, lo voy a decir de otra manera, este que está acá, que yo dije que es el calor específico, no es el calor específico. Es el calor específico hasta acá. De acá hacia abajo, es el calor específico fuera de equilibrio. No vale ser el calor específico, tendría que haber valido otra cosa, ¿se entiende? Simplemente mi sistema se fue de equilibrio. Cuando se ordena, ¿cómo se ordena? Y obviamente en alguna configuración 2 dentro, 2 fuera. Hay alguna configuración 2 dentro, 2 fuera que es mejor que otra. Tiene la energía ligeramente más baja que otras. Ahí es cuando se ordena el vacío. ¿Se entiende? Que yo les dije, el vacío se ordena en un momento. ¿Qué se quiere decir que se ordena el vacío? Bueno, tenía infinitos estados 2 dentro, 2 fuera, a temperatura finita, pero cuando empieza a bajar la temperatura debajo de 600 milikelvin, cerca de 200 milikelvin, se piensa que existe, el vacío ese sufre una transición y se ordena. Ahora, no todos los 2 dentro, 2 fuera son iguales. Hay algunos 2 dentro, 2 fuera que son mejores que otros, ¿se entiende? Por interacciones que o no tuve en cuenta o no pudieron imponerse porque se fue de equilibrio. El tiempo de relajación del que es un experimento que hizo Santiago. De hecho, aprovecharon que apagaban el reactor de neutrones y dijeron, bueno, me ponen a enfriar esta muestra, y la estuvieron enfriando 1 mes y pico, ¿no es cierto? Total, el reactor estaba apagado. Cuando lo prendieron, lo midieron. Dio lo mismo, todavía no había equilibrado, ¿se entiende? Los tiempos de equilibración son del orden de años o posiblemente mucho más que años, ¿sí? Si uno fuera a temperaturas, si uno tuviera para esperar una edad del universo, posiblemente uno acá vería un pico con la entropía faltante, ¿sí? Digámoslo así, ¿no? Planck sigue siendo nuestro guía, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, no sé si tienen algo más para preguntarme. Yo para desquitarme les pregunté algo yo, ¿no es cierto? Justo acá, cuando forzabas la curva, que daba la teoría de Pauli, ¿eso es algo general entonces de todos los materiales? ¿Qué cosa? La entropía de Pauli cuando... No. Este material simplemente porque existe este mapeo, fíjate las flechitas, eran spines y ahora significan, dije mal, ahora significan qué protón está cerca y qué protón está lejos. Eso hace que, bueno, todos los materiales tipo hielo de spin sí van a cumplir con esto. Pero qué sé yo, pones ahí hierro, pones ahí cobre, no tiene por qué, se ordena perfectamente. Este material tiene un problema, qué sé yo, la culpa es de los triángulos, ¿no es cierto? Si uno imaginemos que este material esté hecho de triángulos y tiene interacciones antiferromagnéticas. Eso quiere decir que los spines quieren estar así, ¿no es cierto? Hagámoslo, vamos a hacerlo primero con una red cuadrada. Pongo este para arriba, el vecino lo pongo para abajo, el vecino lo pongo para arriba, el vecino lo pongo para abajo, y están los dos contentos, fíjense. Este tiene el vecino y es arriba abajo. Este tiene el vecino arriba abajo. Todos están contentos. Vamos con la red triangular, con un triángulo. Pongo este para arriba, a este y para abajo. Y a este. Claro, dirá, bueno, ponelo para arriba para que esté contento. Sí, pero ahí está mi hermano que quería ver una de tiro, ¿no es cierto? ¿Se entiende cómo es el problema? ¿Sí? No puedo poner a todos contentos. La culpa es de los triángulos. ¿Sí? Un tetraedro está hecho de triángulos. ¿Sí? Entonces, ¿un hielo de spin requiere de un óxido magnético o se le puede poner hidrógeno? Creo que con esa duda. No hay hidrógeno en ninguna parte. Acordate que acá las flechitas no significan hidrógeno. Entonces, vamos acá. Esto que está acá es hielo de spin. Sí. No hay hidrógeno. Sí hay oxígeno, ¿eh? Entonces ¿Cómo? la estructura es lo que lo hace ser. Sí, la estructura. Esto se llama. Hay muchos tipos de frustración.
Esto se llama frustración geométrica o sistemas frustrados por la geometría. Se nota ahí que yo les dije, lo que importa son los triángulos, ¿no es cierto? Eso es lo que hace que no puedan estar contentos mi hermano y yo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es el triángulo con los padres que se forma ahí y acá es el triángulo entre ellos. ¿Sí? Esto que está acá entonces no tiene hidrógeno, sí tiene oxígeno. Coincidencia, digámoslo así. Esto que está acá sí es agua, donde hay hidrógeno y oxígeno. Simplemente es un mapeo entre las dos cosas. ¿Sí? ¿Cómo hacemos siempre en física? ¿No? Los dos materiales, desde algún punto de vista, son el mismo material, ¿no es cierto? El hielo y este, si uno piensa únicamente en las flechitas, los dos son el mismo material. ¿Estamos, les parece? Creo que estamos. Bueno, muchas gracias por las diapositivas, por la presentación, por todo. La verdad que muy lindo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿no es cierto? Por supuesto. Sí, gracias por venir, chicos, chicas. Así que nada, un aplauso para